La Cámara de Comercio de Quito tiene el deber y el absoluto interés de fortalecer a los microempresarios, de poder ayudar a estructurar de una forma mejor los negocios. Y es la razón por la que estamos haciendo diferentes talleres en línea gratuitos para ustedes. Muchas gracias en verdad por el tiempo y la confianza. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sebastián Chiriboga. Soy el especialista de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio. Y nada, mi trabajo es básicamente servirles a ustedes. ¿Por qué? Porque yo creo que el emprendimiento es una de las, no solamente creo, lo sé, es una de las bases sociales y económicas de este país. Gente como ustedes, tan valerosa realmente, tomar la decisión de ser emprendedor es difícil y entendemos que este es un momento complicado, entonces por eso todo el apoyo, ¿de acuerdo? Yo también les cuento, soy emprendedor. Las metodologías que yo trato de educar son probas, realmente yo las aplico también en mi negocio y bueno, pues estamos avanzando y tratando de luchar para que las cosas salgan bien, ¿de acuerdo? Para iniciar un poquito esto, miren, les voy a pedir en la parte izquierda de su pantalla, tienen una Q, una I y una A, significa questions and answers. En esta parte voy a empezar a poner ciertas cositas. Primero que nada, me interesa que se descarguen el material que vamos a utilizar para este taller, ¿de acuerdo? Básicamente he preparado un web transfer, les voy a pasar el link. Necesito, por favor, que lo descarguen porque esto es lo que les va a servir. Usualmente a mí me gusta que los trabajos o los talleres que yo doy sean también muy prácticos. Más allá de solamente entregarles teoría, mi idea es básicamente poderles dar herramientas que puedan reutilizarlos. Por favor, revisen ahorita el link, díganme si tienen algún problema con la descarga y vamos a seguir avanzando. Dentro de los otros temas que tengo que mencionar, bueno, primero pediré obviamente disculpas, a veces la conexión se pondrá un poquito lenta, entender que estamos trabajando ahorita con internet desde la casa, no es la misma velocidad, entonces voy a pedir paciencia. Después, también les cuento que esta es la segunda vez que doy un taller, entonces si hay cuestiones que no, que son un poquito difíciles de entender o tengo que repetir, me lo piden nomás, ¿sí? Usualmente lo que yo hago es empezar a validar mientras empezamos a trabajar. Mientras trabajamos, yo voy haciendo ciertas preguntas, ustedes me responden a través del mismo chat, me dicen, ¿sabes qué, Sebas? Necesitamos esto, repite esta parte y lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Ahorita, Manuel me dice que no lo puedes bajar. Me parece súper curioso. ¿El resto tiene el mismo problema con la descarga? Sí se pueden descargar entonces. Vale, voy a copiar una vez más el mensaje, copien el link y traten de ingresar directamente. Pueden entrar solamente dándole un clic a la pantalla, no es un hipervínculo. Ah, perfecto. El problema es un tema de un iPad. A lo mejor, bueno, habría que ver porque este es WeTransfer, básicamente es para transferir cualquier tipo de documento, ¿no? O sea, a lo mejor es algún bloqueo en su computadora o en su iPad. Pero vale, segundo, chicos, por favor, mientras están descargando esto, quiero comentarles otras cositas. Como Cámara de Comercio de Quito, nosotros estamos empoderando muchísimo el tema de publicación y comercio en línea, ¿de acuerdo? Hemos creado un grupo cerrado de Facebook para que haya, para, a mí lo que me interesa ahí, lo que nos interesa en general como cámara es que haya transacciones, entonces les pido de favor que se den un saltito por acá, ingresen, hagan preguntas, solo hemos hecho una alianza específica también con Globo, es una gestión muy buena de las autoridades de la cámara y es para que básicamente facilitar el comercio. Ahorita todos tenemos que quedarnos en casa por un tema de responsabilidad, sin embargo queremos dar herramientas. Entonces, cuando terminemos esto, por favor, ingresen acá. Básicamente es una gran comunidad de socios, no necesariamente tienes que ser socio de la cámara. Lo que nos interesa básicamente es que puedas subir tu producto, puedas promocionarte y puedas conocer. Sí, es igual bajo la misma lógica. Vamos a la siguiente, por favor. Con todo también les quiero comentar, hay otro grupo de Facebook. Todas estas cuestiones son simplemente tiempo, ¿de acuerdo? Nada es cobrado, ni mucho menos, no se pide, no se puede, no se pide absolutamente nada. Voy a pasarles, ya reenvió una vez más el link. Esperen un segundito. Voy solamente a compartirles ahorita también el tema, es otro grupo, pero este es un grupo de Facebook igual de la Cámara de Comercio de Quito, una alianza estratégica realizada con Radio Emprendimiento, un podcast, básicamente de esto es profesionalización pura y dura, profesionalización de negocios, metodologías, etcétera, etcétera. Sí, entonces entren a esto. Voy a reenviar una vez más el link de descarga.
solamente tiene que hacerlo por el frente de su pantalla y podremos trabajar. ¿De acuerdo? Ahí está una vez más. El último link es el que se los entrego. De acuerdo, fantástico, muchísimas gracias. Pues nada, familia, empezamos a trabajar un poquito, de aquí ya podrán ver. Voy a empezar a compartir ya mi pantalla porque quiero que vean ya un poquito el tema de metodología y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito desde el concepto de lo que es generar un plan de negocios para emprendedores. Verán, usualmente cuando uno piensa en un plan de negocios, o la lógica que nos enseñaron antes son documentos muy difíciles, muy técnicos, muy largos, que realmente ningún emprendedor aplica, ¿de acuerdo? Y esa es una de las cuestiones que se han empezado a trabajar de forma más concreta con especialistas, expertos. Esto no es creado por mí, tampoco por la Cámara, de hecho es conocimiento importado desde afuera, pero es súper útil, es súper, súper bueno. O sea, yo casi el pan de todos mis días tiene que ver con trabajar con emprendedores. Yo siempre insisto en la necesidad de crear un plan de negocios con metodologías que sean simplificadas y les sirvan de a poco, ¿de acuerdo? Como les dije antes, en este punto vamos a empezar a topar un poquito el tema ya de contenido, de teoría, de lo que se debería hacer y trabajar. Yo iré haciendo preguntas en el camino, ahí leeré sus respuestas o preguntas donde pueden ver, y sobre eso vamos trabajando. Eh, Creo que no tengo mucho más indicación que darles, ¿de acuerdo? Verán, emprendedores, primero que nada quiero empezar con un tema puntual y es un tema que a mí sí me parece importante porque el tema de ser emprendedor trasciende solamente el que seas una persona que le gusta generar dinero, ¿de acuerdo? Hay muchísimas más cuestiones motivacionales porque al fin del día un emprendimiento, que ustedes lo viven todos los días, que lo sufren en este momento, tiene una parte muy emocional tuya, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que he tratado de hacer es como simplificar conceptos fundamentales para que sepan cómo canalizar sus ideas, su energía, etcétera, etcétera, para que ese emprendimiento el día de mañana no se vuelva en un dolor de cabeza, ¿vale? A mí me encanta hablar de los 10 mandamientos del emprendedor, ¿de acuerdo? Y es porque yo quiero empezar a meter ciertos conceptos que tienen que tener ustedes claro. Como saben, emprender no es un camino de, bueno, solamente trabajo 8 horas al día. Emprender no es una cuestión que sabes que en un mes vas a tener un sueldo fijo. O sea, emprender es durísimo. Yo soy dueño de 2 emprendimientos específicos y ahorita, por ejemplo, uno de esos tiene que ver con el tema esto de promover temas culturales. Yo hago promoción de conciertos y claro, obviamente ahorita esa industria está totalmente caída, ¿no? Entonces, es complejo. Yo también estoy, la sufro, la vivo, entonces les entiendo. Pero yo siempre trabajo también desde el punto de vista emocional, les voy a dar ciertos consejos. Dentro de los 5 primeros, de forma muy rápida, primero que nada, conocerán los mercados con más potencial, donde hay mayor necesidad. Miren, equipo, familia, emprendedores, toda circunstancia es una oportunidad de crear ideas, de buscar formas de subsistir. No podemos siempre depender o ser víctimas de la circunstancia económica que vivimos, porque como país es complejo en general vivir acá y sobre todo ser empresario. Pero a pesar de eso, tú puedes sacar el mejor provecho y construir cosas buenas. Eso se logra a través de una visión clara, obviamente objetivos claros y apoyándote en organizaciones justamente como la Cámara de Comercio de Quito, que está aquí para apoyar y empoderar, ¿de acuerdo? Pero cuando hablo del tema de conocer los mercados con más potencial, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero hay muchos negocios que en este punto están modificando su modelo de gestión, su modelo de transacción, su modelo de comercialización para llegar a mercados a distancia. Y eso era una cuestión que el Ecuador tenía que estar en miras desde hace mucho tiempo. Hemos escuchado del concepto de teletrabajo, hemos escuchado de la necesidad de la digitalización de los empleos, de las organizaciones, de las empresas, pero no hemos saltado. Otras lo han hecho y saben qué, en esta coyuntura tan difícil, al fin del día han construido ciertos negocios. Entonces, ahí te da una pequeña pauta, ¿no? De que básicamente donde encuentras necesidad, puedes crear algo. Sí, hay un concepto muy bueno en construcción de conceptos de negocio y es que no tienes que buscar clientes para tu negocio, para tu producto o servicio, sino que tienes que diseñar productos y servicios pensado para ya espacios abiertos, ¿vale? Entonces, esta visión es fundamental porque así no caes en lo que usualmente muchas personas caen y luego se canibalizan, ¿no? El famoso Me Too, el yo también. Le va bien al vecino de al lado vendiendo papas, pues yo vendo papas, luego el de al frente vende papas y todos vendemos papas y al fin del día nos terminamos peleando por centavos. Entonces es muy importante trabajar así. Segundo, esto yo siempre trato de meterlo, serás ambicioso.
Familia, miren, ninguno de los emprendimientos que existen, de los grandes corporaciones y empresas, que de hecho hoy son parte del pulmón, son como el pulmón financiero importante del país, como La Favorita, GPF, ninguna empezó como una corporación. Todos empezaron como emprendimientos realmente, farmacias de barrio, supermercados pequeños, etcétera, etcétera. Entonces hay que creer y tenemos que tener claro dónde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Si es que tú estás haciendo un pequeño restaurante donde ahora vendes almuerzos, ¿qué pretendes que eso sea en un año? ¿Quieres que se vuelva una marca reconocida y luego franquiciar? No todo el mundo quiere siempre sobrevivir de su emprendimiento porque es un concepto que desgasta mucho emocionalmente. Entonces, familia, les invito a ser ambiciosos, porque no hay que tener miedo a la hora de fijar metas y captar clientes. No tiene nada de malo, simplemente es autoexigirte. Esto, pongámonos que es como cuando uno empieza el año nuevo y dice, voy a bajar de peso, voy a tener una vida más saludable, o se pone cualquier objetivo, pues traza una ruta y en función de eso trabaja. Obviamente, desarrollarás una idea. Las ideas tienen que ser pensadas, el emprendedor tiene que aprender a quemarse las pestañas, tiene que aprender a trabajar sobre las horas. Es duro, es difícil, nos toca peor que el resto, pero saben que ustedes son futuras corporaciones. Entonces, a ver, una futura corporación necesita también un poquito de ese músculo mental. Te beneficiarás del know-how. Aprende y benefíciate del know-how de las empresas consolidadas en el sector de la que quieras emprender. Si tú decides dedicarte a alimentos, investiga un poco, entiende cómo ellos están manejando sus inventarios, cómo está el tema de relación con clientes, cómo manejan su comunicación en redes, qué redes utilizan, eh, cómo ellos alguna vez alguna innovación, por ejemplo, con respecto al tema de servicio en restaurantes, yo que sé, el botoncito al mesero para ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas, son cosas que ya existen, nada es nuevo bajo el sol, y eso para mí es una realidad. Entonces, uno tiene que aprovecharse el conocimiento y las buenas prácticas de otro. Observemos, cuando vayamos a emprender, y ahora que estamos en este punto de planificación, que estamos tratando de dedicar este tiempo a mejorar nuestro negocio a mediano plazo y ver cómo salimos de la crisis, es un buen momento como para organizar ese tipo de ideas. Sacarás partido de las nuevas tecnologías. Familia, como he dicho anteriormente, una de las cuestiones más importantes que nos deja esta coyuntura es que tenía que haber un salto a la digitalización, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, sí tenemos que hacer una agenda, cómo vamos a digitalizar nuestro negocio, cómo vamos a comunicarnos de forma más ágil con nuestros colaboradores, con nuestros socios, con nuestros clientes, cómo vamos a optimizar tiempos a través de esto, ¿de acuerdo? Yo creo que las empresas que no entienden esta nueva ola de desarrollo industrial realmente, porque por eso se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, porque hay una vez más hay un motor de desarrollo industrial muy potente que es la tecnología, una vez más es la tecnología, pero tecnificada a la situación actual, pues las empresas que no lo están entendiendo seguramente se terminarán extinguiendo, ¿de acuerdo? Entonces es importante empezar a consolidar una agenda. Si es que desean en su momento, hacemos un taller de digitalización. Nosotros trabajamos con organizaciones y con aliados estratégicos que lo hacen muy bien. ¿Vale? Luego vamos a los siguientes 5 y ya vamos a pasar a materia. Te diferenciarás del resto, por supuesto. Si es que estás haciendo lo mismo que está haciendo el vecino, seguramente pelearás por centavos, tendrás un negocio de subsistencia. Y esa no es la idea, ¿de acuerdo? La idea es que tengas una corporación. Entonces, es importantísimo entender cuál es el valor de tu empresa. Dos consejos aquí que yo siempre doy al paso. La calidad y el servicio personalizado, buen servicio al cliente es lo mínimo que espera un cliente. Esos no son valores diferenciales. Los diferenciales son justamente, por ejemplo, lo que pasa con la venta de chochos en retail, en supermercados. Alguien empezó vendiendo chochos, de repente alguien vendió chochos listos para consumir, de repente alguien vendió chochos listos para consumir con tostado, de repente otro le puso chifles. Esos son diferentes valores que te ayudan a competir sobre el mismo mercado, aunque sea un poquito difícil tener barreras. Entonces, emprendedores, empresarios, les pido de favor también hagan un análisis respecto a qué valor están entregando a su socio y qué hay, ¿de acuerdo? Para construir cosas. En un poco más vamos a hablar del design thinking, es una forma más o menos de hacer un embudo para poder encontrar el valor de las empresas, pero va por ahí. Obviamente formarás a tu equipo constantemente. Nosotros como Cámara tenemos una amplia oferta de desarrollo de capacitaciones a nivel gerencial, a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel de cliente. Nosotros a través de la Escuela de Negocios tenemos una oferta permanente de cursos. Sin embargo, también si es que no puedes invertir esto en Internet, hay toda la información. Hay que ser un poquito curiosos y tenemos que luchar, pero es importante la formación. Obviamente el tema de trabajar en equipo, yo entiendo que es complicado a veces mantener liderazgos
porque la gente no siempre responde como tú esperas, ¿de acuerdo? Pero la mejor forma de trabajar en equipo realmente es con una delegación sana. Uno tiene que saber elegir su equipo de trabajo, entender qué capacidades técnicas tiene cada una de estas personas, es que uno es uno mejor, mejor numérico, mejor en redes sociales, y empezar a delegar cosas, ¿de acuerdo? Y sobre esto hacer seguimiento. Ahí viene el famoso concepto de los indicadores. ¿Qué tienen que hacer estas personas durante su proceso de trabajo para yo comprobar que están haciéndolo bien? ¿De acuerdo? Si es que es un comunicador, cuántas veces saca un post en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Creo que la mejor forma de trabajar en equipo no es quererse con todo el mundo. Sí hay que tener un baño de humildad, yo creo que es fundamental también entender que hay mucho que todos tenemos cosas que aprender, todos tenemos cosas en que desarrollarnos como individuos y como profesionales y hay que saber escuchar desde ese punto de vista. Eso facilita los canales de comunicación. Pero para que realmente exista una comunicación efectiva, la delegación tiene que ser eficiente. Tenemos que tener claro a quién le delegamos qué cosas y hasta cuándo se la pedimos y cómo luego hacemos seguimiento al cumplimiento de esa solicitud, ¿vale? Luego estudiarás de la competencia, parecido al tema de beneficiarse del know-how. Hay que entender qué hace bien y qué hace mal la competencia para no caer en lo mismo. Y el último y el más importante, serás feliz con tu negocio. Debes de abrir tu negocio sobre algo que verdaderamente te apasione. Porque es posible que vivan de esto los siguientes 10 años. Quién sabe si incluso pues, se vuelve algo súper importante, que incluso sus nietos puedan vivir de esto después. Y ojalá sea así. Pero si no les hace feliz, eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces es un buen momento como hacer esa introspección para saber cómo soy feliz con mi negocio, qué me falta para ser feliz con mi negocio, y si es que es el caso, pues si estoy pensando solamente en rediseñar, en qué soy bueno y qué me haría feliz hacer, ¿de acuerdo? Yo la semana anterior di un taller de planificación estratégica y hablaba de que las empresas tienen que pensar más allá de una misión, que es una cuestión un poquito como fría, es en un propósito. ¿Cuál es el propósito que está cumpliendo tu negocio? Entonces, si es que ese propósito te llena, creo que funcionará un poquito mejor, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda, familia o equipo, quieren decirme algo a través del chat en este punto que estamos conversando, o ya saltamos directamente a materia. ¿Todo clarito? Vale. No me dicen nada, pues vamos a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Esta lámina es súper importante, ¿de acuerdo? Estos son los tres factores que tienen que decirnos si es que realmente el corazón de esto tiene que volverse en nuestra oferta de valor, ¿de acuerdo? Los tres conceptos que tienen que juntarse para que esto funcione directamente es que si es que es viable, puedo hacerlo. Si es que es factible, tengo las herramientas alrededor para poder consolidar mi idea y si es deseable o atractivo, si a alguien le interesa. Esos tres conceptos son los que nos ayuda a entender si es que una idea de negocio realmente va a tener un mercado o no, ¿de acuerdo? Súper interesante, a mí me gusta mucho este cuadro porque tenemos que analizar estos tres conjuntos para llegar a este corazón. Y en este corazón, cuando ya logramos consolidar los tres factores fundamentales, básicamente lo que vamos a buscar es brindar una experiencia. Miren, en el marketing del día de hoy, y es un concepto que yo siempre repito en mis talleres, ya no se trabaja con granadas, ya no siempre es útil coger a sacar una cuña de radio, ¿de acuerdo? O un spot de televisión a una hora mientras ven las noticias, porque ya no todos los públicos objetivos miran eso. Yo personalmente, que tengo 30 años, soy bueno, yo me defino como ejecutivo, pero soy un ejecutivo que trabaja en la Cámara de Comercio, tengo 30 años, soy millennial, etcétera, etcétera. Yo no veo noticias, yo veo noticias solamente a través de mi teléfono en el comercio, ¿de acuerdo? Yo no trabajo yo nunca veo Televistazo a las 8 de la noche, yo a esas horas estoy viendo Netflix, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor para llegar a un público como yo, pues no tengo que lanzar ese tipo de granadas. Entonces, ¿qué funciona mejor conmigo? Redes sociales, WhatsApp Messenger, hay un montón, o sea, de acuerdo es de entender un poquito esta lógica, ¿vale? Entonces, consolidar y entender ese público objetivo es formar esa oferta de valor, lo cual nos va a ayudar a dar una experiencia. En el marketing de ahora, que se apunta con rifles de francotirador específicamente a públicos objetivos consolidados y súper, súper, súper específicos, más allá de buscar una masa, se busca el tema de tener fidelidad, de acuerdo, de tener esos clientes que se te quedan siempre, porque esos son los que más te consumen, son los que luego te recomiendan, y ahí empieza a formarse este famoso marketing boca a boca, ¿de acuerdo? Es cuando tú formas una cadena
de clientes fieles, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema más conceptual del tema del design thinking, básicamente vamos a hacer esta suma sobre las tres temas que tengan el día de hoy que quieren trabajar en el plan de negocios de su emprendimiento, de su negocio, etcétera, etcétera. Van a hacerse estas tres preguntas cuando empezamos a trabajar en esto, ¿de acuerdo? Entonces, luego ahí vienen ciertos conceptos, por ejemplo, ¿cuál es la innovación emocional? La que junta directamente la viabilidad, el tengo espacio, el puedo hacerlo directamente con la necesidad de las personas. ¿Qué les voy a ofrecer emocionalmente? O sea, la capacidad mía de crear un producto, ¿cómo se va a conectar con este sujeto? Porque eso es lo que le va a volver realmente atractivo. Y de ahí podemos empezar a consolidar esta gestión de fidelización, ¿de acuerdo? Respecto a, por ejemplo, cómo las personas tienen esta necesidad versus la factibilidad tecnológica. La factibilidad tecnológica, por ejemplo, es cómo yo puedo distribuirlo. Puedo distribuirlo a través de plataformas como Globo, redes sociales, etcétera, etcétera. Eso es súper importante porque ahí puedes hablar de una innovación funcional. ¿Qué herramientas hay? De hecho, una innovación funcional que en su momento se creó para poder juntar las personas y la tecnología dentro de un negocio es una aplicación. O sea, la gente dijo, a través de una app en el celular, la gente puede interactuar con mi servicio o producto y eso me genera una fidelidad. Cuando tú tienes una app y no te sales, básicamente estás haciendo un proceso de fidelización porque estás dispuesto a hacer recompra, ¿de acuerdo? Y obviamente ya el último concepto, que es el amarillo que vemos acá, cuando se junta la viabilidad de mi entorno, lo que yo puedo hacer, que tengo la capacidad, más la factibilidad tecnológica, ya hablamos de un proceso de innovación per se, porque uno está encaminando a tecnología su idea de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, en el design thinking, en el diseño de pensamientos del actual cómo se desarrolla actualmente negocios, tenemos que hacernos estas tres preguntas. En el drive que yo les he entregado está todo este material en PDF para que puedan revisarlo cuantas veces necesiten. En este punto tengo que preguntar si tienen alguna pregunta. Sí, de acuerdo, ya voy a poner la pantalla completa para la presentación, está muy bien. Respecto a los tres conceptos de design thinking, ¿estamos bien? ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta ecuación siempre, equipo, familia, por favor. Vamos a juntar la deseabilidad, vamos a juntar la factibilidad y vamos a juntar la facilidad. ¿Qué tan fácil es para mí consolidar este negocio? Sí, es muy importante en verdad, es muy, muy, muy importante trabajar sobre estas tres cuestiones porque el corazón de esto va a ser la oferta de valor, lo que hemos escuchado tanto últimas veces. ¿Cuál es la oferta de valor que yo entrego? ¿Vale? Entonces, ahora sí vamos a trabajar en una de las cuestiones que más, que realmente importaban. Así no me crean. El Canvas Business Model es la forma de generar planes de negocio en la actualidad. Ya no se espera grandes documentos con unos antecedentes y un marco teórico de 20 y pico de páginas donde hablas qué es la economía y cómo funciona en el Ecuador. La verdad es que el problema de eso es que nadie lo lee. Y un emprendedor que está tan concentrado en desarrollar su idea de negocio, pues mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, en estos 9 pasitos voy a enseñarles a construir su plan de negocio. El concepto fundamental para mí atrás de esto es organizar las ideas. Pero cómo vamos a organizar las ideas es siempre y cuando no seamos laxos, siempre y cuando la forma en la que nosotros apretemos nuestro concepto de negocio, nuestras ideas, nuestros segmentos, seamos súper específicos, porque básicamente la idea de esto es que podamos consolidar. Yo el día de hoy quiero trabajar sobre una idea de hecho súper simple, la mencioné un poquito antes, y de hecho por eso creo que no va a poder hacer la pantalla completa, pero lo podemos revisar de a poco, ¿vale? Porque quiero empezar a escribir como un ejemplo de qué es lo que yo debería proponerles. Como les dije, para mí es importante que ustedes trabajen conmigo mientras hacemos el taller. Vamos pausando, yo voy recibiendo sus dudas o necesidades, pero quiero que se lleven un conocimiento práctico, ¿de acuerdo? Entonces, verán, respecto a solamente un overview muy rápido, esto está en números. Los números son la forma, el orden en el que se llena, básicamente. Aquí hablamos del relacionamiento con clientes. Entonces, tienes tu propuesta de valor, que es tu idea de negocio que tenía que haber pasado este proceso de design thinking previo. Los segmentos, a quién le vamos a vender. La relación con clientes es cómo conecta. A mí me parece eso muy bonito en esto porque esa es justamente una de las ideas metodológicas, es una de las ideas más interesantes que conecta porque la relación con clientes es la que conecta justamente la propuesta de valor con el segmento. Luego decidimos los canales, dónde vamos a difundir nuestra oferta de valor, nuestro producto, nuestro servicio.
porque tiene que estar adaptado a este segmento, ¿de acuerdo? Entonces esto es como muy simétrico. Luego saltamos al proceso de socios clave, que es a quien necesitamos, pero no le pagamos, pero nos ayuda y nosotros ayudamos. ¿Cuáles son el corazón de la gestión de nuestro negocio en actividades clave? ¿Cuáles son los recursos que siempre tengo que tener debajo de la lupa porque no me pueden faltar para producir? Luego, ¿en qué me tengo que gastar? Y lo más bonito, ¿dónde voy a ganar? ¿De acuerdo? Entonces, ese es básicamente el orden en el que vamos a llenar. El día de hoy, yo he pensado en la cuestión más simple y básicamente yo quisiera proponer la idea de hacer una venta de em, papas fritas. Esa va a ser mi oferta de valor. ¿Por qué? Porque es muy simple, ¿de acuerdo? Es muy concisa. Esto voy a ponerles un escenario hipotético, por supuesto. Digamos que yo tengo una plantación de papas o tengo un amigo que tiene una plantación de papas. Muchos negocios empiezan así. Alguien tiene una materia prima, alguien dice, a ver, yo tengo un poquito de conocimiento, veamos qué hacemos. Entonces voy a decidir hacer venta de papas fritas, pero ¿cómo esas papas fritas? A lo mejor lo que me interesa es hacer un restaurante. Entonces ya estoy siendo un poquito más específico, ¿recuerdo? Restaurante de venta de papas fritas. A lo mejor papas fritas es muy pequeñito, solamente me voy a quedar con papas en todos sus estilos. Yo he identificado que en Ecuador a la gente le gusta mucho comer papas, sobre todo aquí en la Sierra en Quito, entonces yo creo que tengo un negocio viable. Además que tengo un amigo que me dio la oportunidad, entonces dije que sí. Y básicamente las papas duran muchísimo, por ende es una buena materia prima. Desde ese punto de vista, yo hago un design thinking, porque digo, a ver, a los quiteños les encantan las papas, ¿no es cierto? Yo tengo un amigo que me va a facilitar la materia prima de una forma más rápida, más barata, ¿no es cierto? Y ahorita tengo algunas plataformas como Globo, tengo Uber Eats, tengo etcétera, etcétera, para poder venderlas. Entonces, tengo factibilidad tecnológica, tengo una viabilidad técnica y tengo, por supuesto, un atractivo de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, eso me ayuda a consolidar un poquito más esto. Mi idea la idea de la construcción de un negocio alrededor de las papas. Y sí, de acuerdo, en este punto voy a reenviar una vez más el link del taller para que se puedan descargar y puedan trabajar. Espero que realmente estén trabajando un poquito a la par conmigo mientras me escuchan, ¿vale? Entonces, volviendo al Canvas. Ok, mi propuesta de valor es restaurante de ventas de papas en todos sus estilos. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿A quién le interesa comprarme estas papas? Hay muchos, a ver, hay un concepto importantísimo acá y es que dicen, ¿no? Y eso sí es cierto. Si crees que tu producto es para todos, pues no funciona para absolutamente nadie. Y eso es súper real. No es que yo hago comida y todos comen, ok, pero todos comen en diferentes estilos, en diferentes tipos, en diferentes horas, con diferentes precios. Ahí la razón por qué tú tienes hamburguesas como las Polyburgers, que están enfocadas a universitarios, y tienes hamburguesas como la burguesa, que están pensados ya para otro tipo de relación. Las dos son hamburguesas, las dos son muy buenas, pero cada uno le apunta a sus segmentos y ha desarrollado su concepto para llegar a alguien. En la Polyburger, básicamente lo que te están ofreciendo sí, es tamaño, es sabor, es comer rápido con los amigos, gasta poco, ¿de acuerdo? Esos son relacionamientos con los clientes. Pero en cuanto obviamente pensando en un universitario que, bueno, tiene menos tiempo, tiene menos dinero, etcétera, etcétera. Pero la hamburguesa, en cambio, te entrega una cuestión más de ambiente, es gourmet, te ofrece experiencia, te ofrecen un lugar bonito donde te puedes sentar a disfrutar un poquito y sacar las ideas de la cabeza, etcétera, etcétera, relajarte. Entonces, claro, tiene que costar más, es diferente. Entonces, siendo el mismo producto en la misma ciudad, tal vez apuntando incluso a jóvenes, tiene un segmento totalmente diferente. Y esa es la lógica que tenemos que empezar a meternos. La construcción de quién es mi cliente ideal, ¿de acuerdo? Digamos que yo me voy a hacer un restaurante de papas fritas de todos sus estilos, pero quiero meterme tal vez a un concepto un poquito más gourmet. Quiero hacer la experiencia de la papa, ¿de acuerdo? No voy a botarme a una cuestión quiero, sobre todo porque, claro, yo conozco que en el mercado hay mucha oferta de papas fritas, porque es difícil tener barreras, mucha gente puede hacerlo. Entonces, como yo quiero dar un salto un poquito más adelante, voy a hablar de la experiencia de la papa. Entonces, ¿qué personas van a estar dispuestas a pagar por una experiencia de la papa? Seguramente no será una persona que tenga otras prioridades económicas. A lo mejor si está un poquito más ajustadito, si estamos hablando de una clase media baja, la idea es básicamente entender cuál es la capacidad de compra de tus segmentos, ¿de acuerdo? Porque, claro, dependiendo a la holgura económica, uno gasta en más cosas o menos cosas o tiene diferentes prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que alguien que va a apreciar esta experiencia en la papa frita va a ser un
segmento un poquito más alto. Entonces me voy a tirar para ejecutivos solteros. Ese va a ser básicamente entre 25 y 35 años. ¿Por qué? Porque las papas también pueden ser grasosas. Entonces a mí lo que me parece importante es que no, que estos ejecutivos, no, o sea, les importará su físico, pero no les importará tanto, ¿de acuerdo? O sea, la salud todavía no llega a ser esa prioridad, entonces es como un poquito más fácil para mí vender en esto. Entonces ya he hecho un segmento de papas fritas que todo el mundo come, ha comido o comerá, pues básicamente ya me solté a un ámbito un poquito más cerrado. A lo mejor puedo meterle un componente adicional que sea, por ejemplo, que sean veganos, ¿no es cierto? O vegetarianos, no veganos. ¿Por qué? Porque la oferta todavía de comida vegana en el Ecuador le falta avanzar un poquito más y para mí es como un mercado que puede ser atractivo. Entonces, como pueden ver, el segmento ya está siendo súper, súper específico. Básicamente lo que quiero son ejecutivos que sean solteros de entre 25 y 35 años, que sean vegetarianos. Los vegetarianos siempre buscan mucha calidad de comida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es difícil encontrarla. Entonces, para mí hay como una oportunidad y un nicho de mercado interesante para ahí. No sé si es que ahí tenemos alguna pregunta. Creo que segmentación es uno de los temas más difíciles de abordar y entender. Si quieren las preguntas que tengan, pues a las órdenes ahorita. ¿Qué entendemos del concepto de segmentación? ¿A quién le estamos vendiendo? Como les dije antes, creo que la pregunta más importante que uno tiene que hacerse cuando segmenta básicamente es ¿quién es mi cliente ideal? Yo solamente pongo solteros porque quiero hacer un tema cerrado. De forma concreta, como les mencioné anteriormente, creo que mientras más específico eres en tu segmento, más fácil es desarrollar la comunicación, ¿de acuerdo? Desarrollar todas las estrategias de venta. Si tú piensas en muchos públicos, son como muchos frentes de batalla. Entonces, tener muchos frentes de batalla es complejo porque no... ¿Cómo los atacas todos si es que no tienes la capacidad operativa, ¿de acuerdo? Hay que sesgar el negocio, es que la segmentación trata de eso directamente. O sea, yo pienso que una de las cuestiones es que, a ver, no necesariamente tienes que trabajar con un público. Si tienes la capacidad, trabaja con dos, con tres, con cinco, pero si es que tienes la capacidad, si es que estás lanzando promociones muy sui generis, porque, por ejemplo, si tienen restaurantes, una de las cuestiones típicas es, ok, ya nos abrimos un Facebook, ¿qué hacemos? Pues sacamos fotos bonitas del producto una y otra vez y saco solamente con precio. Eso, ¿a qué público le está apuntando? ¿De acuerdo? ¿A quién le está ofreciendo experiencia? Desde el concepto de marketing relacional, de esta idea de cómo yo llego con francotirador a un área específica, cómo yo te mantengo. No puedo ser generalista, porque ahí la gente no se vincula con mi proyecto, no entiende por qué eres diferente, ¿de acuerdo? Y solamente juegas desde el punto de precio. Así es, el producto o servicio tiene que estar segmentado en un mercado objetivo. Sí, sí, sí. Sí, entre 25 y 35 también hay casados, pero yo quiero hacer un concepto de solteros. Ahora bien, puede ser para todos. A lo mejor en mi segmentación puedo bajarlo. Claro que sí puedo hablar un poquito más del tema de los varios públicos. Eso es una cuestión que sale un poquito del concepto de segmentación, pero me parece bien. Me parece bien. Déjeme pensar, creo que vamos a tener que improvisar un poquito para entender cuál es la lógica de segmentación. Yo creo que, como les mencioné anteriormente, una de las cuestiones más importantes que tiene que tener una vendiendo. Miren, equipo, les voy a dar así una pastillita rapidísima para que tengan claro cómo funciona esto. Solamente, este es un concepto importante. ¿Por qué es importante segmentar? Porque en función de la segmentación, tú entenderías cuántos clientes potenciales tiene tu negocio. También conoces el volumen de clientes que genera cada tipo de dinero que genera cada tipo de clientes. También entenderías el tipo de consumo de tu cliente, identificas nuevos tipos de clientes. Entonces, de forma concreta, ¿por qué es importante segmentar? Porque segmentar te ayuda a proyectar tu negocio. No a todos les interesa lo que tú tienes, no a todos les interesa el precio que tú cobras por lo que tú tienes. Entonces, yo en este punto de la charla, del taller que estamos haciendo, les recomiendo que hagamos una pregunta hacia atrás. De hecho, si quieren, puedo hacer ya un taller más ampliado respecto a segmentación después de esto. Ojalá pueda hacer esta misma semana, a lo mejor el viernes, porque veo que genera interés y les agradezco muchísimo. Pero la lógica de segmentación ahorita es, por ejemplo, si tienes un restaurante o cualquier servicio que tú tengas, es básicamente pararte en la puerta y darte cuenta quién es el que más repite ese proceso, quién es el que más va. ¿Saben?
Desde el punto de vista de las poliburgers, justamente, yo comía poliburgers, a mí me gusta, pero yo no he comido una en años, yo comí en la universidad. Yo no sé si es que ahorita entre mis prioridades sería irme a pegar una, a lo mejor si es que estoy cerca del barrio y se me antoja, sí, pero no hay, entonces yo no soy su segmento específico, yo no soy su mercado objetivo que realmente les interesa para poder trabajar sobre mí. Me hago entender. Y es la misma lógica que tienen que hacerse ustedes. Es, si es que han generado una base de datos, si es que tienen un punto de atención al cliente, si es que ven alguna cuestión, que tienen sobre todo clientes de primera línea que son tipificados de una forma más demográfica, hay que decirles, hay que, ¿quién viene más? ¿Quién viene un poquito más? En función de entender eso, es importante. Ahí entenderías quiénes son, ¿no es cierto? Su sexo, su edad, cuántos son sus ingresos, qué clase social tiene, cuál es su estilo de vida, cómo se comportan, frecuencia de uso de un producto, búsqueda del beneficio, nivel de fidelidad, actitud hacia el producto. M- me van comprendiendo este tipo de conceptos, es súper importante porque el entender cómo se comporta un cliente es ponerse a su nivel para que tu producto se aplique a ese lenguaje y esa aplicación a su lenguaje nos sirve directamente para luego fidelizarle y que él se quede y nos recomiende y siga consumiendo, ¿vale? Y eso nos ayuda sobre todo a generar esto, estrategias focalizadas. Por ejemplo, productos diseñados a medida. Así optimizas más gastos. A lo mejor no necesitas tener un menú con 20 platos distintos. Tienes 4 de consumo importante y uno que le encanta a tu público objetivo fundamental. Entonces, tienes que trabajar sobre ese plato, ¿no es cierto? Comunicación efectiva. Como les digo, a veces, a lo mejor tu negocio está justamente atacando un target como yo, ¿no es cierto? Que tiene un perfil exactamente como el que tiene Sebastián Chiriboga, ¿vale? Pero si es que tú estás sacando una comunicación que a Sebastián Chiriboga no le interesa porque, yo como les digo, si es que a mí me mandas un producto de la presita de pollo bien bonita diciendo vale $4, no, porque no me estás ofreciendo lo que realmente yo busco. Me hago entender, entonces prefiero que me cuentes de lo bonito que es tu restaurante, de lo chévere que es comer ahí. A lo mejor apoyas alguna sociedad de economía popular y solidaria porque a ellos les compras tu materia prima. Esas cosas me interesan conocer a mí. A lo mejor eres emprendedor. Por ejemplo, para mí, ya como consumidor consciente, me importa muchísimo trabajar solamente o consumirle a pequeños. O sea, yo aquí en Quito como casi el 90% del tiempo en huecas. Para mí es importante apoyar a pequeños desde mi economía. Pero entonces, claro, desde el punto de vista de comunicación, tú deberías decirme que eres una pequeña empresa para yo decir, ah, qué chévere, entonces te voy a apoyar, en esos sitios hay mejor sabor, etcétera, etcétera. Esto obviamente, estas estrategias focalizadas nos ayudan a generar fidelización, así que yo regrese. Los quiteños no somos clientes fieles, ¿de acuerdo? Y eso es un estudio comprobado. Nosotros nos casamos con ciertas promociones, pero a mí, por más de que me encante la comida mexicana de un sitio X, yo voy ahí cada 3, 4, 5 meses, ¿vale? Entonces tienen que mantenerme ahí porque voy a ser el que te recomiende, el que te genere recompra, ¿de acuerdo? Si no te soy fiel, nunca más voy a volver. Así de fácil. Entonces tienes que empezar a entender el concepto de fidelización. Esto nos ayuda a captar, generar más volumen para que tengamos más, porque se empieza a generar esta red de buena reputación, digamos. Y obviamente esto nos va a disminuir el desperdicio, porque al fin del día, como focalizas tu proceso de producción, tu comunicación y tu modelo de gestión a segmentos específicos que te dan dinero, que te dan un buen músculo, pues es un poquito más fácil que funcione. Entonces, esta es la idea de por qué tenemos que segmentar. No sé si es que desde ahí ya tenemos alguna pregunta. No sé si desde ahí tenemos alguna pregunta, equipo. Claro, yo les compartiré el material de segmentación y sí, ya haremos un curso, ¿de acuerdo? Pero vamos ahorita a seguir trabajando, ahorita nos hicimos un pequeño desvío porque quería que entiendan por qué es importante segmentar. Muchas gracias en verdad por la retroalimentación, me encanta que podamos trabajar en verdad en equipo sobre esto, pero ahorita me interesa que trabajemos ya sobre el tema del Canvas. Entonces, como les mencioné, yo lo hago muy cerrado porque va a ser un poquito más fácil para mí desarrollar el tema de clientes, por eso decir que sean solteros, ¿vale? Quiero hombres y mujeres que estén más o menos en esta edad, que sean vegetarianos, sean ejecutivos. Entonces, si es que yo hago una proyección, ya tendrán una idea de cuál sería la imagen de estas personas con las que vamos a hacer publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver primero el relacionamiento con los clientes. A un ejecutivo soltero entre 25 y 35 años, ¿qué es lo que le va a interesar primero que nada? A mí me parece fundamental, siendo yo del mismo target y básicamente teniendo siendo esa segmentación, de hecho, excepto por la parte de vegetariano, para mí es importante, por ejemplo, que me hablen de experiencia de probar.
distintas formas de la papa. Esa puede ser un relacionamiento importante, que te digan, te voy a hacer que vivas el show de la papa, ¿de acuerdo? Segundo, a lo mejor me interesa también pasar conocimiento, conocimiento de cómo funciona la papa. Eso le sonará un poquito ridículo, pero en verdad tiene mucho sentido. O sea, muchas del famoso storytelling que existe ahorita, que muchos de los restaurantes, que muchos de los servicios y productos hablan, es como el making of, lo que estabas haciendo tras vestidores. Entonces, es importante, a la gente le llama mucho la atención. Yo no sé si han visto, por ejemplo, en la mitad del mundo, el Museo del Cacao, ese tipo de cuestiones. Antes o durante el consumo, a la gente le llama mucho la atención. Entonces, para mí es importante como contarte qué pasa con la papa en la economía del Ecuador. ¿Cuántas familias trabajan en esto? Siempre que sentimos que estamos apoyando, somos como más fáciles de consumir, ¿no es cierto? Conocimiento de cómo funciona la papa. Otra cuestión que me interesa, por ejemplo, para ellos, ¿qué tal si es que le hacemos al espacio como un sitio de citas? O sea, un soltero entre 25 y 35 años de ley va a querer tener citas. Entonces empezamos a desarrollar ciertos conceptos que son de relacionamiento para que mi oferta de valor, que era este restaurante de papas fritas, de papas, perdón, en todos los estilos, y conozcan una experiencia atrás de la papa, llegue este ejecutivo y para que realmente pegue, para que le interese, no solamente le voy a decir, te doy sabor, te voy a dar de comer súper bien. No, eso es lo mínimo que yo espero, ¿de acuerdo? Yo estoy yendo a buscar comida. Lo que espero es qué pasa alrededor de esto. Entonces, quiero que eso me comuniques, quiero que esas cuestiones me cuentes. Y sobre eso trabajar, sobre eso yo quedarme, sobre eso yo recomendar, ¿vale? Y obviamente ya avisar a otras personas, ayudar a promocionar. Entonces, la relación con clientes, hasta ahorita tenemos experiencia de probar distintas formas de la papa, conocimiento de cómo funciona la papa, un sitio de citas mientras comes papas, ¿por qué no? Y a lo mejor puedo también poner una regla de precios módicos. Módicos sí, porque es al fin del día la materia prima no es muy costosa y tal, tal, tal. Entonces, ¿qué me interesa? Que estos cuatro conceptos vayan a ser trasladados de mi canal, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorita me pregunto y digo, a ver, como son solteros de entre 25 y 35 años, ¿realmente cómo se están enterando de las cosas que pasan a su alrededor? Como les dije antes, estoy seguro que no están viendo a don Alfonso a través de a las 7:30 de la noche todos los días, a las 8, perdón, en el 8, no le ven, pero estoy seguro que sí están viendo redes sociales. Entonces, obviamente, primero que nada, tengo que hacer una estrategia en redes. Ven que también puede ser un relacionamiento interesante que nos gusta muchísimo a los que somos target más o menos por acá. Obviamente, facilidades de pago. Ahora hay un salto muy importante respecto al tema digital. Entonces, poder hacer, para mí que es importante ahí. Por ejemplo, poder hacer reservaciones en línea, usar botones de pago para pagar con antelación, poder pagar con tarjeta de crédito débito. Son cosas fundamentales para targets como esto. Y ahí sí una pequeña cuñita, mis queridos emprendedores, familia, por favor, pensar que en 5 años del consumo no va a ser igual. Piensen en digitalización, ¿de acuerdo? Piensen en proceso de digitalización porque los públicos cambian, el manejo de efectivo disminuye, o sea, esas cuestiones hay que tener como en mente de aquí a 5 años, que entiendo que será su idea de qué va a pasar su negocio, que en 5 años van a seguir viviendo de esto, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema, canales, obviamente redes sociales, pero digamos que yo me doy cuenta que tal vez Twitter no es del espacio, porque Twitter es más bien más político, tiene otra lógica, entonces no va tanto por ahí. LinkedIn tampoco, ¿de acuerdo? Porque también es profesional, no creo que funciona mucho por ahí, pero entonces digo, ¿qué redes sociales? Obviamente, las que más generan ahorita comunicación en ese sentido es básicamente Facebook e Instagram. Eso quiere decir que adicionalmente va a tener que tener una página web porque, eh, a ver, por un tema de imagen corporativa, por un tema de solidez de imagen corporativa, es necesario contener una página web, pero entendamos el concepto de página web no como tengo ya una cosita ahí colgada en internet como información general, porque eso se transforma en una tarjeta de presentación carísima. Uno tiene que saber desarrollar estrategia. Entonces les voy a contar cómo funcionaría en el caso de mi empresa de papas. Yo ahorita básicamente les voy a hacer una buena promoción a mis solteros, ejecutivos entre 25 y 35 años que son veganos, ¿no es cierto? Entonces en redes sociales voy a empezar a crear estos mensajes. Experiencia para probar distintas formas de papa, conocimiento de cómo funciona la papa y qué tiene, un sitio de citas mientras comes papas
precios módicos y facilidades de pago. Esos 5 van a ser como 5 artes que de ley voy a consolidar. Pero ¿cuál es mi idea? Tú empiezas en Facebook, me encuentras en Facebook y necesito y quiero que vengas hasta mi página web. ¿Cómo voy a hacer que vengas hasta mi página web si yo te oferto algo? Por ejemplo, te oferto un cupón por salsa de tomate gratuita, si es que entras a mi página web y me pides una reserva, ¿de acuerdo? Ahí empieza a tener lógica esta idea de tener página web. Por ejemplo, si es que yo hago esculturas de papas, ¿por qué no? A lo mejor mi idea es que tú me conozcas por Instagram, entres al link de mi página web y en mi página web encuentres mi catálogo de esculturas de papa. Y en ese catálogo de esculturas de papa tú puedas pedir a través de mi botón de pagos, puedes hacerme una transferencia electrónica o algo así. Tienes el regalo perfecto para los amantes de las papas, ¿vale? Entonces son lógicas que uno tiene que pensar. ¿Cómo yo hago este proceso transmedia, no? Pensemos en el concepto transmedia. Es como interprovincial. Tenemos que saltar de una provincia entendiendo en una red y va siguiendo un proceso hasta llegar a algo que a nosotros nos visitas, entrega que conozcan más de nuestro catálogo, porque claro, en redes sociales no podemos saturar, o sea, yo no sé si les pasa a ustedes, pero hay personas que, por ejemplo, suben 50 estados al Facebook. El Facebook es una buena forma de hacer promoción, la verdad, y vale la pena, pero de repente ves 50 estados, todos chiquititos, le das ti, 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 ya no viste ninguno. Eso es una realidad. Entonces no podemos saturar, tenemos que ser inteligentes de cómo hacemos este proceso transmediático. Si es que me tienen en su WhatsApp, ustedes verán que casi siempre yo saco la publicidad y entrego el link aparte. Y me espero un buen rato, porque no es el que más habla no quiere decir que tenga algo bueno que decir. ¿Vale? Entonces, respecto a los canales, hay que hacer este proceso. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Milenia, 5 o 10 años, bien. Esto me parece un súper buen tema. O sea, hay que también proyectar los negocios sobre los segmentos específicos y su crecimiento. Súper importante, muy bien. Y exactamente, no es solamente vender papas fritas, sino vender una experiencia. La experiencia funciona y pensar en los procesos. Ya, miren, los consumidores han cambiado muchísimo. De hecho, en el taller que vamos a hacer, porque ahorita ya estoy más que convencido que tenemos que hacer de segmentación, les voy a hablar, por ejemplo, cómo consume una persona un poquito mayor. Una persona un poquito mayor tiene un consumo más simple. Como obviamente no tenían la información, no tenían internet a la mano para corroborar o contrastar precios o calidad de productos. Claro, los manes simplemente lo que encontraban a mejor precio, pero ahora nosotros somos generaciones con mayor acceso a información, con mayor oferta de productos y servicios, también eso es importantísimo. Se viene una oferta brutal, ahorita no existen productos nuevos, no hay que tener miedo a que nos copien la idea, porque todas las ideas existen. Entonces, es realmente la lógica de segmentación, es cómo compites bien sobre el que te interesa. La relación enfocada a la entrega de servicios, relación serán tus ejes. Claro, la relación de clientes serían los ejes que se contienen en redes sociales porque es lo que les tienes que promocionar. Eh, Puedo hacer otro ejemplo que yo siempre pongo, B220. B220 es una bebida energizante que está trabajando, bueno, que directamente tiene un público muy joven, entonces hablan de colores fuertes, hablan de deportes extremos, de precio barato, todo eso son cualidades de tu producto, de tu oferta de valor, que se tienen que transmitir, y esa transmisión es la que te va a generar esa conexión con ese segmento que estamos trabajando. Exactamente, meterse en la piel del consumidor, hábitos de escuchar al consumidor y sus gustos, eso es lo que más funciona. O sea, yo en las marcas que consumo de forma constante nacen de ahí, ¿vale? Entonces ahora estamos hablando directamente de cómo comunicar ese asunto. Entonces, digamos que yo tengo esto con clientes, a lo mejor, como son ellos solteros, tal, lo que me interesaría también es participar en eventos, eventos de interés del segmento. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, y como les dije antes, yo también soy promotor de temas de cultura, de conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si es que yo fuera a promocionar o necesitara, tuviera un target más joven, pues seguramente encontrar este tipo de lugares y espacios para promocionar de forma directa vale la pena, ¿vale? Igual, como somos emprendedores, creo que más allá de enfocarnos en auspicios o cosas por el estilo, hay que transformar una buena comunicación de redes sociales y generar una buena experiencia de usuario. Eso es lo que está a manos de absolutamente todos y como les digo, básicamente es tener la visión un poquito más abierta. O sea, voy a observarle a este pana, piensen en esa persona a la que le conocen full. Tal vez puede ser su pareja, puede ser su padre, puede ser incluso su mascota.
pero ¿por qué le conocen mucho? Y es porque han observado estos comportamientos. ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué horas? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo le molesta? ¿Qué cuestiones le disparan? ¿Qué cuestiones le bajonean? O sea, esas son las preguntas fundamentales que hay que entender para segmentar. Entonces, en el negocio que estén hoy día emprendedores, piensen, yo tengo unas 5 tipos de personas que vienen usualmente a mi negocio, pero hay dos que vienen todo el tiempo. A lo mejor son señoras, a lo mejor son madres de familia, a lo mejor son muy guambritos, a lo mejor son ejecutivos, a lo mejor son familias enteras, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que sentarnos a entender cuáles son las necesidades. Respecto a la gestión de negocio a negocio, el segmento tiene que estar aterrizado. Es que también en los negocios, en el modelo business to business, hay muchos contrastes, ¿de acuerdo? Cada sector tiene su comportamiento específico. Hay sectores que son más formales, otros que son más informales. Hay sectores que son más estructurados, que tienen más capacidad. Por ejemplo, siendo claros, no sé, a lo mejor tú tienes un tema de remaches para máquinas industriales. Entonces hay que entender al dueño de la empresa o al que maneja inventario qué le interesa. Usualmente aquí vamos a tener un tema de directamente trazabilidad. ¿Dónde está mi pedido desde que lo pedí hasta que me llegó? Esos son como relacionamiento con clientes que son importantes, ¿de acuerdo? Segundo, obviamente esto ya está vinculado con información constante, ¿de acuerdo? Las cosas que más aprecian los negocios es tener control de sus transacciones. Entonces, si que tú tienes una información de forma, generas más que nada un modelo de información para tus clientes, entendiendo que tu segmento es otro negocio y le interesa saber la trazabilidad de tu pues ahí tienes una relación con clientes que vale la pena. ¿Cómo vas a promocionarlo esto? Pues ahí sí sobre canales más institucionales, ¿sabes? Revistas especializadas como justamente la de la Cámara, la de Criterios, que es más para empresarios, o tal vez Ecos. Me hago entender. Tal vez al empresario también le interesa hacer inversiones escalables. Entonces, una relación con cliente tienes que decir, verá, yo le voy a presentar mi catálogo de precios con escalabilidad. Si usted me compra 10, le cobra $1 cada uno. Si es que me compra 100, pues 50 centavos. Si es que son 1000, pues 25 centavos. Me hago entender, eso también le interesa muchísimo entender al empresario. Entonces, es el mismo ejercicio, es de entender a estos empresarios a los que yo les he vendido, ¿qué es lo que más me han preguntado? ¿Qué es lo que más les interesa para que yo pueda construir esas ideas de relacionamiento con cliente? Y en función de eso yo transformo ya en mi estrategia de comunicación y empiezo a vender. ¿Vale? Entonces creo que esa parte tenemos clara, ¿verdad, equipo? No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora donde hemos llegado? Ya tenemos claro que hacemos una oferta de valor. Esa oferta de valor tiene que estar pensada en un segmento y para conectar ambas cuestiones vamos a desarrollar relacionamientos específicos que estén pensados en ellos y luego simplemente eso traducirlo a los canales de comunicación que hemos elegido para trabajar. ¿Estamos claros, familia? Vale, muy bien. Pues quiero hacer el salto a la siguiente parte, ¿qué son los socios clave? Verán, en este punto del Canvas empezamos ya a ver cuestiones que tengan que ver con nuestra administración interna, ¿vale? Pero verán, equipo súper importante porque así no crean, esto va a ayudar a organizar las ideas, pero mientras más claros sean ustedes, más fácil es. Yo sé que si en realidad tuviera el tema de las papas, hablaría de estas cosas y tendría que crear procesos y ideas detrás de estas cosas, ¿vale? O sea, cuando ustedes trabajen, no quiero que me pongan, porque no les va a servir van a decir, chuta, estas metodologías no me sirven para nada, pero realmente depende de ustedes qué tanto jugo le saquen, ¿de acuerdo? O sea, si es que ustedes ponen hombres entre 18 y 60 años de edad, de clase media, estás hablando básicamente del 70% del porcentaje de hombres en Quito, si es que fuera Quito, si es que no es del país, ¿cuántos serán? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo focalizas una cuestión tan así? O sea, uno tiene que también ahí hacerse la pregunta de su capacidad operativa. Entonces, les pido que sean muy, muy, muy específicos, ¿de acuerdo? Que cuando piensen en la relación con clientes no le digan ser buenos. ¿Ser buenos cómo? O darles experiencia. ¿Experiencia de qué? Yo tengo claro que voy a dar una experiencia donde ellos van a probar diferentes formas de papa. Entonces tengo claro que voy a hacerme un plato con 10 diferentes presentaciones de la papa para que se queden locazos. ¿De acuerdo? Pero vale, volviendo al asunto de los socios clave, verán, un socio es una organización, es una persona que te da algo que le agrega valor a tu proyecto, a tu negocio. Sin embargo, no es tu proveedor, tú no le pagas. Un ejemplo clarísimo, digamos que yo tuviese una propiedad a las afueras de Quito, muy bonita, con una cascada para acampar, hacer parrilladas y montar caballo, pero está lejos y no hay transporte para allá, salvo privado.
Entonces, eso me afecta directamente a mi negocio. Entonces, me busco una persona que tenga un camión o que tenga una buseta y básicamente ellos les da el servicio de traslado de ir hasta allá y luego de regresar y les cobra directamente a ellos. Entonces, nos volvemos socios porque él me soluciona un problema, ¿no es cierto? Yo le doy una plaza de trabajo, no transaccionamos y nos ayudamos. ¿De acuerdo? Entonces, el socio estratégico, el socio clave, es aquel individuo, aquella organización que tiene algo que sumarte, que te puede dar una mano atrás de esto. Entonces, por ejemplo, yo creo que entre las cuestiones de las experiencias, el conocimiento de cómo funciona la papa, a lo mejor me hago talleres. Me gustaría hacer talleres digitales de cómo hacer vodka con las papas. Entonces, un socio clave para mí, digamos que puede ser justamente la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito. La Cámara de Comercio de Quito requiere como, o sea, yo le entrego a la Cámara de Comercio de Quito, le entrego le entrego contenido para hacer, para emprendimiento, porque a lo mejor te puedo enseñar a emprender desde la papa mismo, ¿no es cierto? Ellos no me cobran por el espacio, yo a su vez les doy contenido, ¿no es cierto? Y todos ganamos. Entonces, este podría ser, digamos, un socio clave que se me ocurre en este momento, ¿vale? A lo mejor algún influencer, tengo algún influencer culinario, un man que igual necesita siempre contenido, le encanta vivir este tipo de cuestiones, no le voy a pagar dinero, pero ¿qué vamos? Pero digamos que tengo un influencer culinario. Este podría ser como una cuestión importante. Recuerden, si es que tienen alguna cuestión como que es que el señor que me vende el camión de relleno de papas, ese es un proveedor, no es un socio, ¿vale? Socio es aquel con el que no transaccionas con dinero, pero se ayudan mutuamente, ¿vale? Eso es importantísimo. A lo mejor también yo puedo generar stacks hechos de papas, saben, a mano. Puedo hacerlo, o sea, yo cojo rayo frío y empaquete y mando, entonces voy a tal vez necesitar una tienda de venta. Entonces, a lo mejor me voy con, pensemos una que esté, por ejemplo, con un okidoki, perdón, con un okidoki. Voy a ponerme esto en un okidoki para básicamente, aunque bueno, esos tienen más bien gestión de concesión. A lo mejor debería ser uno más chiquitito. Una venta, por ejemplo, al frente de la Cámara de Comercio de Quito hay una tienda que se llama el Plan B, que es también de un emprendedor socio nuestro. Y ellos obviamente trabajan en una zona muy empresarial, muy de ejecutivos, muy de oficinas. Entonces él podría ser un aliado estratégico importante. Yo le digo, loco, yo te ceno la percha y tú me das de esto gratuito. A lo mejor, si es que me pide dinero a cambio, pues no es un socio estratégico, ¿vale? Simplemente estamos organizando ahí una alianza. Entonces, ¿tenemos claro la parte de socios clave? Exactamente, es un ganar-ganar en un mini market de una gasolinera. Ahí, si es que el modelo es consignación, el tema del modelo de consignación, sí, sí es definitivamente una alianza estratégica y sí le podrías necesitar. Yo usualmente hago ese análisis del punto de vista operativo, ¿vale? Pero si es que igual el tema de ventas es como lo fundamental atrás de esto, entonces sí, sí, definitivamente habría que pensar en modelos de consignación para trabajar. Exacto. Bueno, si es un grupo de abogados, transporte de productos y bancos. Por ejemplo, grupo de abogados, si es que te van a cobrar por el servicio, es un proveedor, no es un socio clave. Transporte de productos, si es que te van a cobrar igual, no es un socio clave. Y bancos, no sé, no creo que son una cuestión. Depende de lo que estés entregando, depende de tu producto. Las asociaciones de agricultores sí, porque tienes que manejar de una forma más concreta. eh, pero a ver, pensemos también, una sociedad se consolida cuando tú también tienes como factores que favorecen a los dos y esto se formaliza, ¿de acuerdo? Entonces, si es que tú fueras a trabajar con una asociación de agricultores, básicamente se vuelven socios claves si es que te dan productos a mejor precio, tal vez. O sea, cuando llegas a consignaciones, si es que solamente le estás pagando por el producto, no es un socio clave, es un proveedor, ¿de acuerdo? Pensemos en ¿cuándo tú haces una alianza estratégica? Ustedes que tienen empresas ya han pensado en alianzas estratégicas en algún punto de la vida. Uno hace alianzas estratégicas pensando en el beneficio del negocio propio, ¿de acuerdo? Ese beneficio se negocia. Si es que no hay negociación atrás de eso, no hay alianza, ¿de acuerdo? Y si no hay alianza, no es socio, es proveedor. Solamente esas preguntitas hay que hacerse hacia atrás para poder consolidar estas cosas. Justo había otra pregunta más. Otras marcas no es que depende el tipo de marcas que sean. O sea, si es que las marcas son, porque una marca sería un socio estratégico tuyo, es quien te colabore a ti. O sea, puede ser si es que yo soy papa, a lo mejor eh,
pongamos una idea, hacemos una alianza estratégica con alguien que embotelle mi vodka, pero yo le digo, loco, yo te pago a ti lo de las botellas que se vendan. O sea, yo no te voy a pagar a ti por 100 botellas, sino me das tus 100, yo embotello 100 y las que se vendan te pago. Entonces él gana, yo gano, él mueve su producto, yo muevo el mío, pero no hay interacción y los dos nos beneficiamos. ¿Vale? Si es que hubiera una marca de botellas que hiciera esto, pues ahí sí. Las preguntas que tenemos que hacerlos, Frito-Lay, pero es que él seguramente te está entregando productos. Entonces eso es más un proveedor que nada menos que hayas hecho una alianza, ¿de acuerdo? Como les dije, básicamente para entender qué es una alianza estratégica, tiene que generar un beneficio, tiene que estar diseñada, pensada en el beneficio de tu negocio, ¿verdad? Desde ese punto de vista tiene que haber una negociación. Si es que no hay negociación para términos favorables de lado y lado, no hay alianza, hay solamente transacción. O sea, si es que tú has identificado un posible proveedor que sea muy importante para ti, con ese proveedor dices, ok, vamos a hacer un tema de compras al mayoreo, vamos a entregarme en estos días. Si es que empezamos a generar alianzas estratégicas específicas, pensadas directamente para el favor de nuestro negocio y la contraparte lo acepta, ese es un socio estratégico. Lo que nosotros buscamos en las alianzas es dos cosas, o vender más o ahorrar costos. Esas son las razones específicas por las, no existen más, son las razones por las cuales genera una alianza estratégica en un negocio, ¿vale? Entonces, si es que de alguna forma nos está generando un ahorro o nos está generando una, cualquier cosa, o sea, cualquier retroalimentación, cualquier cosa buena para nos está facilitando la vida, esa es la cuestión, pues vale la pena, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo he identificado en mi negocio hasta ahora de restaurante de venta de papas fritas que está pensado para vender, bueno, en todas sus formas. Vamos a hacer, que está pensado en ejecutivos solteros de entre 25 y 35 años vegetarianos, a quienes les vamos a hablar de la experiencia, les vamos a enseñar qué hace la papa, vamos a darles precios módicos y facilidades de pago por donde se enteraron a través de redes sociales. Básicamente, para yo poder tener este negocio, voy a hacer estas tres alianzas. Entonces ya tengo una pequeña agendita de trabajo, pues. O sea, de forma concreta, si es que yo fuera a numerar un checklist de lo que saldría hasta ahora, de lo que tenemos, tengo claro que tengo que pensar en cómo voy a hacer esta experiencia para probar distintas formas de papa, cómo voy a dar conocimiento de cómo funciona la papa, cómo me voy a hacer esas preguntas, luego voy a planificar mi tema de comunicación y luego voy a sentarme con estas cosas ya estructuradas, voy a sentarme a presentar con cada uno de mis socios clave. Mira, influencer culinario, te quiero contar mi proyecto. Hay mucha gente que no sabe apreciar los valores de la papa y yo quiero reivindicar eso. Yo creo que tengo un chef increíble que funciona así, hace de todo con las papas y quiero que la gente realmente me conozca. Yo te voy a dar contenido, podemos si quieres hacer una alianza estratégica donde yo, si quieres puedes venir a comer en mi lugar donde cuando tú quieras, etcétera, etcétera. Nos ayudamos un poco, pero quiero que me ayudes a promocionar mi restaurante, quiero que la gente conozca lo que hago, ¿vale? Igual a la tienda de venta, te tengo unas papas locasas que van a funcionar súper bien. Vamos a negociar el tema de la consignación. Yo quiero tener una percha favorable aquí dentro. Yo te entrego tanto dinero de la venta que se genera aquí dentro. Chévere. Alianzas estratégicas, socios clave, ¿de acuerdo? Socios clave. Luego vamos a trabajar sobre las actividades clave. Las actividades clave son, ¿saben por qué es importante definir? Porque la actividad clave es qué es lo que tiene que hacer tu negocio para que vivamos, para que vivamos. O sea, si es que yo tengo papas, ¿no es cierto? Y no vendo las papas, quiero más simplemente no tengo negocio, ¿vale? Que es importante entender y tipificar tu actividad clave por más simple que suene esto mentalmente, es porque necesitamos hacer procesos atrás de cada una de estas cosas. Uno como empresario creo que de las mejores, o sea, esto es una cuestión que funciona en la vida en general, pero mientras más ordenado eres, más fácil es llevar tu vida, ¿sabes? Si es que eres ordenado en tus finanzas, más fácil es llevarlas. Si es que eres ordenado en tu alimentación, más fácil es tener una vida saludable. Si es que eres ordenado en los negocios, más fácil es crecer. Entonces, cuando yo les pregunto sobre una actividad clave, básicamente es porque necesito que definan esos pulmones de los que vive ese negocio que ustedes trabajan todos los días para que los organicen. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, mi actividad clave es básicamente venta de papas cocinadas en todas sus formas. Eso es para mí como uno de los gordos de mi negocio en este punto de la vida. Pero ahí vienen las cuestiones atrás de esto. ¿Cuáles son las actividades clave que debo entonces considerar para que esto funcione y por qué es importante? En este paréntesis, por ejemplo, una de las cuestiones que tengo que organizar atrás de esto es el manejo de inventario.
¿Cómo yo sé cuántas papas están saliendo? ¿Cuánto peso debería tener un plato? ¿Cuánta materia prima se debe usar? ¿Cuánto cuesta? Entonces, si es que la venta de papas fritas en todas sus formas es una de mis actividades clave para que para que viva mi proyecto, tengo que empezar a organizar las cosas alrededor de esto, el antes y el después. Entonces, manejo de inventario, cómo son las recepciones, tal, tal, tal. Por ejemplo, control de calidad. ¿Cómo yo voy a parametrizar que mis papas sean las mejores para dar esto? Esto que les pongo en el paréntesis es solamente como ejemplos de los procesos que uno identifica atrás de las actividades clave, ¿vale? Entonces, es importante trabajar en manejo de inventario, control de calidad, recetas, fundamental, porque, claro, tú no puedes improvisar todos los días. Si es que improvisas todos los días, no sabes cuánta materia prima estás utilizando. En cambio, si es que yo tengo claro que hago papas fritas, hago conos de papas fritas de 100 gramos, pues a lo mejor sé cuánto de papas fritas van a necesitar. Necesito 120 gramos por el desperdicio, tal, tal, tal. Si yo voy a hacer fritas de 200 gramos, ¿cuánto de papas fritas voy a utilizar? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Qué componentes tiene esa receta? Tiene un poquito de mantequilla, un poquito de queso, un poquito de esto. Esa sesión de las actividades clave tiene que empezar directamente desde la identificación que les propongo en el Canvas Business Model, porque así se hace un plan de negocios. Desde el punto de vista operativo, uno tiene que tener claro qué pasa en las actividades clave para que haya un concepto. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Sería espectacular hacer vía blockchain. Me encanta cómo piensas, Carlos. Y de hecho sí, o sea, es una forma de hacer protección también de tu propiedad intelectual. Más que nada hacer un tema de acumulación de datos. Es que si no medimos los negocios que no están preparados para medir sus indicadores, pueden fracasar realmente. Yo no sé, hay mucha gente que yo he conocido que tuvo este problema, que bueno, que en su momento decidió emprender en un restaurante y claro, de repente dijeron, es que es súper costoso, me roban full, se hace un montón de desperdicios, no sé cómo manejar eso. Y eso es porque básicamente no entendieron los procesos detrás de su actividad clave. Si tu actividad clave es básicamente vender comida, ¿no es cierto? Y atender a tus clientes, que son los dos componentes que se ven en este tipo de negocios. Eh, Tienes que trabajar sobre esos dos conceptos con los procesos que hay atrás. ¿Cómo controlo el inventario? ¿Cuántas papas me llegan? ¿Por cuántas he pagado? ¿Cuántas deberían sobrarme al final del día después de toda la producción? ¿Vale? Entonces esa es la idea de las actividades clave. Y así tenemos que ir definiendo cuáles son las otras cosas que van a darnos de comer como negocio. Entonces, para mí la venta de papas en todo sus formas es importante. También yo me doy cuenta que una de las cosas podría que le podría dar vida a esto. Hablemos del conocimiento de cómo funciona la papa. A lo mejor sí, a lo mejor entre las actividades, obviamente. A ver, hablemos de la experiencia y el conocimiento. Conocimiento alrededor de alrededor de la papa. Estas dos es una actividad clave súper importante. Para mí, ¿no es cierto? He identificado que va a ser una de las actividades clave. Entonces, ¿qué es lo que debería yo trabajar tras de esto? Por ejemplo, construirlas, hay que construirlas. Construirlas. Y esto básicamente es, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Qué tiempo dura? ¿Para cuándo? ¿Me entienden? Cada cosa que ustedes planteen en su plan de negocios de ahora en adelante tiene que transformarse en un plan de trabajo para esto, ¿vale? Si es que ustedes son muy laxos y piensan es que la actividad clave es vender, atender al cliente. ¿Cómo? Atender al cliente, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a hacerlo vía telefónica, vamos a hacer WhatsApp, vamos a usar un chatbot, vamos a usar, ¿de acuerdo? Súper importante que tengan claro. Luego los recursos clave. ¿Por qué los recursos clave es importante diseñar? De estas que había a veces cuando ya me parecen muy básicas o muy repetitivas o demasiado elementales, pero al fin del día es importante tenerlas porque, por ejemplo, recursos clave. Si es que para mí las papas son un recurso clave, ¿por qué tengo que tenerlas en mi mapa? Porque ¿qué pasa si el día de mañana, por la falta de cuidado, justamente por esta crisis, por esta vamos a administrar este recurso importante para sacarle mayor provecho? Congelación, manipulación con guantes para que no se contamine, vamos a pelar con equipos que solamente le saca 1 milímetro de la cáscara para evitar desperdicios de la materia prima, me voy a entender.
es comprender ese corazón, esa materia de la que vives, ese recurso del que vives, y ver cómo lo voy a tecnificar para que me favorezca a largo plazo. A lo mejor tengo que hacer unas pequeñas inversiones inicialmente, pero la idea es que en un año yo ahorre más de lo que he hecho la inversión porque he tomado estas decisiones. Entonces, por ejemplo, está manejo, el un print de pantalla para que les sirva. Pero es básicamente para que tengamos claro qué hacer con cada uno de estos factores. Es como que nos planteamos las ideas centrales y sobre eso luego trabajamos. Entonces, vamos a seguirlo viendo. No sé si tienen alguna duda respecto a las actividades clave o los socios clave. Estando al resto, sí veo que tengo un par de saltos en pantalla, pero puede ser ahorita la demanda de internet. Está todo bien ahorita con la transmisión, ¿me escuchan bien? Se fue mi internet. Claro, estamos bien, pero ya me escuchan bien. A ver, ¿desde dónde nos quedamos? Vale. Eh, eso casi equipo. Equipo, ya volví. Acabo de hacer un cambio de la red para ver si es que con esto trabajamos un poquito mejor. ¿Se escucha otra vez claro? Mejor, estamos mejor, ¿verdad? Les pido mil disculpas, es complicado a veces las conexiones desde casa son difíciles. Vale, ok, entonces nos quedamos, ¿quieren que repita desde actividades clave o recursos clave? Coméntenme cuál de los dos hacemos. ¿Empezamos desde actividades o vamos desde recursos? No tengo problema. Vamos a recursos clave, actividades clave. Vale, hagamos una desde arriba, desde actividades, ¿de acuerdo? Vale, familia, pues volviendo al tema que nos apaña. Las actividades clave. De forma concreta, como les proponía, una de las ideas de ponerlos en el Business Canvas Model como parte de las prioridades de gestión que tenemos que trabajar, aunque suene muy simple o muy básico, lo que nos interesa es identificar cuáles son las cosas que tenemos que sí o sí hacer para que exista negocio. ¿De acuerdo? Si es que yo me encargo de vender papas cocinadas en cualquiera de sus formas, básicamente esa es la actividad per se, cocinar las papas. Entonces, la idea es que hagamos un análisis en el antes y el después. ¿Cómo empieza mi proceso de cocinar papas? Empieza desde que la materia prima me llega, ¿no es cierto? Y desde esa llegada, pues todo el procesamiento. Llegada, inventario, eh, ahí viene el procesamiento, a lo mejor se les pela, luego selección para diferentes platos, los platos que son las recetas, ¿no es cierto? Tienen que tener un tamaño y un peso específico, y obviamente ya el proceso de venta después de esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que generar procesos atrás de las actividades clave, hay que organizar la idea de procesos detrás de actividades clave. Un proceso es básicamente hacer una checklist, es ordenar las ideas de cómo se tiene que manejar un área, un momento, una cuestión específicamente, para que todos los que trabajen alrededor lo entiendan, para que todos lo hagan igual y para que todos lo hagan bien, ¿de acuerdo? Entonces,
generar esa lista de pasos de paso uno, se recibe la papa de esta forma, paso 2 se chequea, paso 3 se pesa, paso 4 se le mete en la caja de almacenamiento de papas, paso 5 se lava, paso 6 se paga. ¿Me hago entender? Esa es la lógica de entender las actividades clave. Es saber qué necesitamos que exista, que debamos hacer sí o sí para que exista negocio. ¿Vale? Entonces, yo he puesto solamente dos actividades clave porque en la parte de acá solamente he incluido los paréntesis como ejemplos de cuáles son los procesos detrás de esto. Yo veo que tengo dos actividades importantísimas: la venta de la papa cocinada en todas sus formas y la experiencia y el conocimiento alrededor de la papa. Entonces, tengo que empezar a consolidar estas dos cosas y los procesos que manejan. Ahí nos estamos entendiendo. ¿Cómo está? Todavía sigue entrecortado. Madre mía. Sí, veo un delay incluso. Puf, les pido perdón, voy a hablar un poco más despacio. Mm. Verán, si me permiten, voy a buscar una tercera red para ver si es que me puedo conectar a esa. Les pido un poquito de paciencia, ¿vale? Voy a tratar de conectarme a otra red y ver cómo nos va con esa y vemos qué tal. Les pido un poquito de paciencia. Disculpen, el internet en casa es malo, es malo. A ver. Ok, en este punto voy a ver si es que puedo prender el internet de mi teléfono para ver cómo nos va con eso, esperando que sea un poquito mejor, ¿de acuerdo? Pero vale, a lo mejor también puede ser algunas de sus conexiones. No sé si pudieron captar la última parte que hablamos de las actividades clave. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O necesitamos algún refuerzo para ya volver a otra vez al tema de recursos? Vale, vamos a recursos clave otra vez entonces. A ver, en recursos clave, básicamente como les mencionaba, uno de los temas que más importa es identificar cuál es la materia prima de la que vive, cuál es el recurso clave, literalmente, qué necesito para que exista negocio. Si es que yo vendo papas, obviamente mi recurso clave va a ser la papa. A ver, obviamente ahí no podemos ser tampoco tan dispersos, ¿no? Si pensamos que los recursos claves son básicamente internet, bueno, a lo mejor y sí puede ser un tema fundamental, o talento humano, que también siempre lo va a hacer. Pero básicamente la idea, equipo, es que sepan entender cuál es su recurso clave y sobre todo cómo debería ser su manejo, cuáles son las contingencias que deberían manejar. Por ejemplo, si yo dependo de papas para hacer negocio, ¿verdad? ¿Cómo hacer el manejo adecuado de estas papas para mantener la calidad es importante, ¿de acuerdo? Pero también las contingencias. En el caso de que pase algo con mi producción de papas que mi amigo me ofreció inicialmente, ¿qué hago? ¿De acuerdo? ¿Qué hago si es que se cayó? Teníamos un negocio específico y de repente ya dejó de funcionar, nos peleamos, la crisis le dañó, no sé, alguna cuestión por el estilo. Si es que suceden cosas así, tenemos que tener claro cómo tenemos que actuar. Verá, entonces al darme al internet de mi teléfono va a haber un pequeño salto de conexión y esperemos que con eso ya se arregle para terminar, para ir de largo y que ya no queda mucho. ¿Estamos? Creo que ya estamos, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Vale. Ojalá esta vez ya nos funcione. Está mejor la conexión. ¿Qué tal? Qué relajo. Perfecto. Vale, seguimos de equipo entonces ya. Ok, entonces estamos en recursos clave. Entendimos la parte de recursos clave, identificar cuáles son las partes de materia prima o recursos que vamos a necesitar sí o sí para nuestro proyecto y que tendremos que trabajar también en procesos de cómo debería ser su manejo, su contingencia, etcétera, etcétera, para manejarlo de una forma más adecuada. ¿Está clara esa parte? Vale, seguimos. De acuerdo. Muy bien, y luego vamos a la siguiente parte, la estructura de los costes. La estructura de costes. Yo creo que verán, una de las grandes fallas que solemos tener como emprendedores, por lo que yo he percibido, es que a veces no sabemos de enfrentar que podríamos ser caros, ¿de acuerdo? Nos hemos acostumbrado mucho a una cultura de, pero es baratito o esto sale barato. Sí, es comprensible, ¿no? Cada medio tiene lo suyo. Pero yo creo que como empresario una de las cosas más dañinas que uno puede hacer es realmente no clarificar todos los componentes de su gestión económica. Entonces, hay veces, por ejemplo, que pensamos en idea de negocio, sin embargo, no pensamos, por ejemplo, en los servicios básicos. O sea, al fin del día, si es que tú vas a abrirte una oficina, ¿no es cierto? O necesitas contratar internet, necesitas contratar un plan de teléfono. Todo eso son costos que tienen que ir ingresando a la nómina de gastos, digamos, que vas a tener que ejecutar para que tu negocio exista. Y no hay que tenerle miedo. De hecho, mientras más claros seamos, mejor será, porque hay clientes para todo. Hay clientes que están dispuestos a gastar un poquito más, hay clientes que están dispuestos a trabajar de una forma más, hay clientes que están dispuestos a gastar un poquito más en su negocio, entonces tenemos que trabajar de una forma concreta en la esta, en lo, en nuestra estructura de costes, ¿vale? Aquí tenemos que ir poniendo punto por punto absolutamente todas las cosas que vamos a utilizar para nuestro negocio, ¿de acuerdo? Si es que yo fuera a trabajar directamente como papas, pues básicamente voy a necesitar las papas, por supuesto. Voy a necesitar tal vez una freidora, ¿no es cierto? Tal vez voy a necesitar también una peladora. También voy a necesitar contratar 2 personas. Quiero también tener un local, ¿verdad? Quiero tener una página web. Y así tenemos que ir dividiendo. Yo creo que es mejor dividir un poquito respecto al gasto corriente. O sea, para los que no tengan el concepto del gasto corriente es lo que gastamos diariamente, ¿no es cierto? Y la otra, obviamente, podríamos pensarle básicamente como un gasto de inversión. Gasto de inversión. Entonces, la idea básicamente es que aquí ustedes puedan ir definiendo qué van a necesitar el gasto corriente. A lo mejor en la peladora, esto ya es una inversión un poquito más grande porque es parte de la infraestructura de mi local. Mejor voy a ponerme aquí como un gasto de inversión, ¿verdad? Local, voy a tener que pagar el arriendo. La página web también es un gasto de inversión porque es más grande y es solamente una vez. Básicamente aquí la división que me interesa que hagan emprendedores es que dividan en qué cosas tienen que gastar todos los días, qué cosas tienen que gastar o van a empezar a gastar, ¿vale? De hecho, yo tengo también un modelo de gestión de gastos súper bueno que está pensado para emprendedores. Yo no soy financiero, yo tengo un par de posgrados pensados justamente en administración y emprendimiento, pero a mí los números siempre me costaron muchísimo. Entonces creé algunas tablas de simplificación de gastos que en su momento haremos un taller también para que sepan cómo trabajarlas, ¿vale? Es nuestro gusto como Cámara de Comercio trabajar por ustedes y entregarles cuestiones que les sirvan. Pero yo necesito que aquí sean súper específicos en cada cosa que van a necesitar, ¿vale? No, no, porque aquí hay una comparación importante, hay un tema súper importante como comprar el gas justamente. Verán, cuando uno piensa en una idea de negocio, básicamente se encuentra en un polo, ¿de acuerdo? Uno dice, a ver, yo voy a hacer ese producto o servicio, he analizado el mercado y el costo está aquí más o menos, ¿verdad? Yo, entre más o menos mis honorarios, mis servicios, mis cosas, todo lo que yo, digamos, ni siquiera eso, pensemos solamente ya en la materia prima, en la producción de mi producto estoy en este precio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Encima le empieza a subir ciertos gastos. Empiezo a pagar, por ejemplo, luz, empiezo a pagar nómina, empiezo a pagar publicidad, empiezo a pagar tal, 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 tal. Y ahí tenemos que ver dónde estamos, ¿vale? ¿Cuál es nuestro ingreso? ¿Cuál es lo que vamos a esperar? Si es que llegamos a este punto, a lo mejor podemos competir en el mismo segmento que este anterior proyecto estaba antes trabajando.
¿vale? Si es que nos estamos pasando, estamos un poquito más altos porque somos más costosos operativamente, pues tenemos que apuntar a un nuevo segmento, a uno que esté dispuesto a pagar lo que nosotros estamos creyendo, creciendo y creando, ¿de acuerdo? Ahí viene la misma lógica de las preguntas que hicimos inicialmente. ¿Qué le motiva al consumidor? Y vamos a tratar de afinar nuestra idea de negocio para que este man de acá, nuestro proyecto, pues tome esa forma y pueda apuntar en este nivel, ¿de acuerdo? Pero básicamente tenemos que trabajar bajo esa lógica. Cada cosita que ustedes tienen que gastar es una capita más. Y no hay que tenerle miedo al costo, o sea, no podemos siempre estar viendo cómo nos peleamos en el mismo segmento por centavos. Hay que tener innovación y hay que entender que hay mercado para absolutamente todo, ¿vale? Entonces, es importantísimo, familia, que cuando empiecen a llenar esto, pongan uno por uno cuáles son sus gastos más importantes. Todos, 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 todos. O sea, si es que hay un gasto de lo que sea el día de mañana, pues es la que tenemos que aprovechar, hay que tenemos que poner acá, porque eso se tiene que transformar en nuestra gestión financiera. Mientras más, lo importante de organizarse financieramente como emprendedor también yo creo es que luego uno se puede proyectar a invertir. ¿Saben? O sea, si es que tengo un restaurante que me está yendo muy bien, yo veo que siempre está gente llena, que me quedo con las neveras vacías, digamos, si es que fuera, porque estamos hablando mucho de productos hoy día, pero digamos que veo que hay mucha demanda de mi producto o servicio, ¿no es cierto? Obviamente tienes que proyectarte al siguiente, ¿qué hago? Me voy a abrir una nueva oficina en tal lado, voy a empezar a hacer comercio electrónico, voy a empezar a dar cualquier salto que me ayude a aumentar mi espectro de venta, sea lo que sea que estés vendiendo. Pero eso solamente puedes pensar desde el punto de vista de cuál es tu excedente, de lo que has ingresado, de lo que te estás gastando, de lo que tú ya te llevas a tu bolsillo para poder vivir bien. ¿Cuánto me sobra? Yo una recomendación que también puedo hacer y siempre exhorto es que realmente los emprendedores a veces hacen mucho sus negocios como que fuera billetera propia, caja chica. Entonces, si es que el negocio dejó $3,000 del mes, pues me debo los $3,000. Y ahí saben qué pasa, que el negocio llega a un punto, todos los ciclos de negocios llegan a un punto de madurez donde necesita innovarse. Esta innovación puede ser en los procesos de relacionamiento con sus clientes o para entender nuevos clientes. Siempre va a ser en función de los dos clientes, ¿vale? La historia es que, claro, como se acostumbraron a no dejar nunca nada de reinversión, lo único que les queda es pensar otra vez en, bueno, me toca sacar un préstamo. Y después dices, oye, ¿por qué la liquidez está menos en el negocio? Claro, porque estás pagando préstamo. Es mejor entender que si te queda un excedente, tú tienes un sueldo fijo, porque yo creo que esa es la recomendación importante atrás de esto, un sueldo fijo, ¿vale? Y de este sueldo fijo, dejar un excedente para que digas, ok, esto es reinversión, y la reinversión es para abrir otro local, es para contratar más personal, es para hacernos plataformas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nace de que tengan bien organizados cuáles son sus gastos. ¿De acuerdo? Si no lo tienen, pues bien difícil. Luego, obviamente, ya estamos por concluir. Ahorita se ha alargado bastante por los cambios de internet. No pensaba que tanto. Muchas gracias por la paciencia. Pero viene la parte más bonita de los negocios y es pensar en las fuentes de ingreso. Verán, a mí esta parte del Canvas, como pueden ver, es la única simétrica donde te ponen uno a la izquierda y otro a la derecha. Pues básicamente saben por qué funciona esto, porque si tú tienes una estructura de costos larguísima, muchísimos gastos que hacer y una fuente de ingresos, la balanza está súper, súper direccionada a un lado, me hago entender, o sea, de lo que estábamos, o sea, si es que estos son mis gastos, estos son mis ingresos, ¿no es cierto? Y tengo demasiados gastos versus ingresos, ese negocio va a tener que sufrir un montón para salir. Entonces tenemos que tratar de ser muy creativos en lo que creamos para que funcione nuestro proyecto, ¿vale? ¿Cómo se prorratea los gastos? Es que esa es la lógica justamente de dividir, verán. Los gastos de inversión tienen que estar pensados en una amortización de un año, ¿de acuerdo? Entonces, si es que tú has invertido $10,000 en tu negocio, lo divides para 12 y esa es la cuota a la que tienes que llegar mensualmente en gastos de inversión. En gastos corrientes, en cambio, tú tienes que poner todo lo que gastas mensualmente. Servicios, nómina, IES, no sé si tienes un tema de transporte, lo que pagas en materia prima, etcétera, etcétera. Esa división es importante. Entonces tú tienes al fin del día tu balance económico, a donde tú tienes que apuntar económicamente al final del mes a cubrir los $10,000 divididos para 12 más tu gasto corriente. ¿De acuerdo? Y ver en ese excedente cuánto te quedas tú, cuánto puedes destinar a reinversión. Recuerden que la reinversión es parte de la visión de ese negocio. ¿Qué voy a hacer el día de mañana para que mi negocio se multiplique? ¿Vale? Entonces vamos a la parte más bonita, que es básicamente el tema de fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso dependen de qué tan creativo sea el comerciante, el negociante y el empresario atrás de eso. O sea, uno
yo creo que uno de los conceptos más importantes como empresario es tener la mente abierta. Si eres un empresario de mente cerrada, bien difícil que te vaya bien. ¿Por qué? Porque en todo lado hay oportunidades. Uno tiene que tener la experiencia y la sensatez y la tranquilidad para medir esas oportunidades. Sin embargo, al fin del día sabemos que ahí pueden estar y hay que aprovecharlas. Entonces, en fuentes de ingresos, si es que yo fuera el dueño de las papas, obviamente los platos de comida hecha de papa. Es lo básico, ¿no es cierto? Si tiene un restaurante, pues eso es lo que vamos a comer. Pero ¿qué tal si hago también una fuente de ingreso pueden ser mis talleres? Talleres de cómo aprovechar las papas. ¿Qué tal si es que en mi propio restaurante empiezo a hacer artesanías con papas? Artesanías con papas. También puedo empezar a consolidar, a destilar vodka. ¿Saben? Porque el vodka viene de la papa. Entonces, ahí ya tengo cuatro fuentes de ingresos súper interesantes que puedo empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, esta es la lógica. Si es que, o sea, ahí yo lo que les invito es básicamente a analizar qué hay en su negocio, cuál es su corazón, sobre todo cuál es el recurso clave y saber cómo tú lo puedes multiplicar. ¿De acuerdo? Incluso a lo mejor, si es que ahorita no tienes, no hay una, ¿cómo explicarlo? A lo mejor no tienes en mente todavía o no te has puesto a analizar directamente lo que pasa con tu materia prima. Haz una reunión de equipo, empieza a preguntarle qué más podríamos hacer. Si es que te dicen, sabes que ahorita no nos da la capacidad, a lo mejor el horizonte de tu organización como empresa, tu proceso de reinversión podría ser ese. O sea, nuestra segunda línea de negocio debería ser hacer esto, que ya la tenemos claro. Siempre hay que crear, así es, hay que crear un portafolio de productos a comercializar, entender qué te va a mover cosas, ¿de acuerdo? Obviamente no hay que ser locos, ¿no? No podemos pensar en, como les digo, siempre depende de su capacidad operativa, de la madurez de su negocio para poder vivir nuevos procesos, pero de forma concreta lo que yo les sugiero es ordenar esas ideas y básicamente consolidar esas nuevas experiencias. Entonces voy a hacer rápidamente un recuento de cómo ya se estableció este plan de negocios, porque si pueden ver al final del día, aquí ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, ya tengo claro cómo voy a manejarlo entonces. Yo tengo claro que voy a hacer un restaurante de venta de papas en todos sus estilos y me voy a basar básicamente en las experiencias que le puede generar la papa a mi consumidor. Ese va a ser como mi oferta de valor, la diferencia. Yo sé que esto no les interesa a todo el mundo, a lo mejor esto no le interesa a un mayorcito, a un niño, a un joven, a un veinteañero, pero tal vez alguien un poquito más maduro, ya profesional, sí. Entonces, y también como es solamente tengo papas, no estoy hablando de carnes, pues voy a venderme un tema vegetariano. Entonces decidí que mis ejecutivos solteros de entre 25 y 35 años que sean vegetarianos van a entrar a esto. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa bien comer, les interesa vivir experiencias, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a decir a ellos para que me conozcan y para que me quieran? Para que empiecen a enamorarse de mi producto. Voy a darles una experiencia de probar distintas formas de la papa, que prueben la papa como nunca antes habían probado y dirían, qué locazo. Conocimiento de cómo funciona la papa, les voy a hacer que entiendan qué pueden hacer ellos también en su casa, les voy a pasar de cómo tienen que aprovechar la papa, qué nutrientes tiene, etcétera, etcétera. Voy también a adecuarle como que sea un sitio de citas, o sea, cuando alguien, uno de estos solteros de 25 y 35 años, te echa el interesante, les debe a una chica decir, oye, te voy a llevar a un lugar locazo, que va a ser para que pruebes diferentes formas de papa. También le voy a hablar de precios módicos, le voy a decir, mira, tú puedes vivir una experiencia súper gourmet a un precio interesante y te voy a dar facilidades de pago, aquí puedes pagar como te dé la gana. Entonces, mi cliente ya va a estar conectado conmigo. ¿Qué voy a hacer para que se enteren de que existo? Pues voy a usar redes sociales, Facebook, Instagram y página web, pensando en esta lógica transmedia. Recordemos este proceso donde básicamente empezamos desde un posteo de Facebook y terminamos en nuestra página web, obviamente. Y me va a interesar participar en eventos de mi segmento. O sea, cada vez que vea que hay un espacio específico donde vaya a estar capturado, donde vaya a asistir a este segmento que a mí me interesa, pues yo quiero participar, sean ferias, sea lo que sea. Para poder mejorar mi negocio, voy a ser como socio clave a la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito para yo recibir talleres y a su vez ellos reciban talleres míos. Vamos a hacer una alianza estratégica. También voy a hacer una estrategia con un influencer culinario para que me ayude a mejorar mi posicionamiento de marca y me voy a buscar una tienda de venta para entregar mis productos ya procesados y que la gente conozca qué es lo que yo puedo hacer con las papas. Entonces, ya tengo como toda mi estrategia comercial pensada, porque ya sé que voy a sentar a puntos de venta, cómo voy a manejar para hacer comunicación, qué les voy a decir y a quién voy a apuntar. Luego, a ver, pero tengo que tener claro qué pasa hacia la parte interna de mi organización, entonces voy a identificar mis actividades clave.
Obviamente para mí la venta de papas cocinadas en todas sus formas es una actividad clave, entonces básicamente lo que voy a hacer es afinar mi proceso de manejo de inventario, voy a mejorar mi control de calidad, voy a establecer recetas para disminuir desperdicios y en función de eso voy a tener como un menú de entrega de productos. ¿Vale? Entonces ya tengo más organizadas mis ideas. También otra de las actividades clave es generar la experiencia y el conocimiento alrededor de la papa. Entonces dije, ok, para trabajar alrededor de la papa, entonces tengo que construir estas experiencias. A lo mejor un tema olfativo, un tema sensitivo, un tema con las manos. O sea, voy a hacer que la gente juegue con esas cuestiones, entonces tengo que consolidarlas. ¿Cuánto materia prima necesito? ¿Cuánto tiempo dura? Ya dependerá de qué tan creativo sea. Y cada cuánto voy a hacerlo. Luego, por si acaso, voy a analizar qué pasa con mi recurso clave, la papa tal cual. Entonces, lo que me interesa básicamente es entender mi abastecimiento, cómo voy a manejar mi abastecimiento, cómo voy a hacer el manejo de mi materia prima y cómo voy a hacer contingencias en caso de que algo suceda. Cómo voy a hacer contingencias en caso de que se dañe la producción con mi socio, etcétera, etcétera. Entonces ya tendría claro cómo hacer mis procesos internos y cómo vender las cosas hacia afuera. O sea, ya tendría como una lista de trabajo que hacer. Luego de esto, emprendedores deberíamos de empezar a hacer como un checklist de por dónde empiezo y por dónde termino para ir consolidando todo lo que ven aquí. De ahí digo, ok, mi estructura de costes. Voy a analizar exactamente en qué voy a invertir y qué me va a costar mantener este negocio. Entonces voy a empezar a analizar cuánto cuestan las papas, cuánto me cuesta la nómina, cuánto me cuesta el local, cuánto me cuesta las experiencias que quiero construir, cuánto me cuesta la página web, cuánto me cuesta los equipos que voy a necesitar. Y en función de eso voy a hacer una organización económica. Como les dije antes, básicamente hay que pensar en una inversión de amortizar a mediano o largo plazo, donde dices, ok, tengo $15,000 invertidos para mi negocio, eso voy a amortizarlo en 3 años. Este es el gasto que tengo que incluir a mi gasto corriente. Entonces, mensualmente esos $15,000 se van a transformar en $400 en 3 años. Pues eso se tiene que sumar a mi gasto operativo. Más claro, tengo que vender sobre los $1,200 al mes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para que yo pueda recuperar lo que he invertido más mi ganancia. Y la otra es tener claro cuál va a ser mi siguiente paso para innovar. ¿Vale? Y eso va a estar totalmente atado a cuáles son mis fuentes de ingreso. Entonces, el día de hoy yo solamente soy yo y otra persona, entonces solamente podemos vender plata de comida hecha de papa, pero quiero hacer talleres de cómo aprovechar las papas. Entonces, mi siguiente paso va a ser organizar los conocimientos alrededor de la papa y empezar a promocionar estos talleres. Voy a dar talleres en mi restaurante y en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito. También quiero hacer artesanías con papas, entonces tengo que consolidar una percha. ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Cómo van a crearse? ¿Cuáles son los modelos? Me hago entender. Entonces, ya tengo claro cómo voy a hacer paso por paso un negocio súper robusto. Y esa era básicamente la idea del Business Canvas Model. A ver, el Business Canvas está pensado básicamente para hacer un arranque claro de lo que quieres consolidar, ¿vale? Pero lo que nos importa acá es realmente qué tan objetivo y qué tanto se están aplicando las cosas que estableciste en el Canvas inicialmente. Yo creo que la idea, como tratamos de mover en este tiempo de estar un poquito más quietos, es básicamente un concepto de planificación. La idea de yo darles un canvas del día de hoy es que ustedes tengan claro los factores alrededor de su negocio, cómo van a pensar en segmento y tal, para que puedan empezar a organizar sus ideas. Si es que no funciona alguno de los factores, ahí se analiza el canvas, ¿saben? O sea, ahí se tiene que reestructurar, a lo mejor apunté al segmento equivocado, a lo mejor me faltó trabajar sobre otros recursos clave, puedo ampliar mis alianzas estratégicas. Depende de cómo más o menos ustedes vayan sintiendo el pulso del negocio, pero siempre la idea va a ser ordenar las ideas, planificarlas, consolidarlas ya en objetivos operativos específicos y entender cómo ejecutar, hacer un plan de trabajo atrás de eso. Háganse un checklist. Si es que de estos factores, de estos 9 recuadros que analizamos, hay alguno que ven que hay huecos, que hay faltas, pues me gustaría que igual lo consoliden. Yo con todo, bueno, en este punto de la vida, de hecho, me parece chévere. El hecho, les quiero hacer una pregunta. Y es la primera, es ¿qué tan útil les parece esto para su negocio? Yo entiendo que es un poco difícil, para mí es un poco más sencillo. Para mí es un poco más sencillo hacer esto presencialmente porque ahí puedo darles ejemplos de cada uno de ustedes. Yo sé que es a veces complicado entender en la lógica de servicios, por ejemplo, cómo debería, vamos a poner, considera útil nomás para que me digan sí o no.
Yo suelo hacer un poquito más vivencial mi trato en la esta y eso me resulta un poquito más fácil. Yo sé que para algunos de ustedes les habrá quedado algunas preguntas. Con todo, tienen en el correo, bueno, en el link que les bajé en la presentación al final está mi correo electrónico, también está mi dirección de LinkedIn. Si necesitan escribirme y mandarme cualquier pregunta, incluso yo les comento, yo doy ahorita como cámara, estamos entregando también mentorías gratuitas para emprendedores en diferentes áreas, entonces si me necesitan también pueden contactarse, podemos agendar una cita y empezar a trabajar de una forma un poquito más personalizada, ¿de acuerdo? Porque yo sé que hay dudas más difíciles, hay negocios que son más complejos, del que yo utilicé hoy fue un poquito más básico, pero a ver, la idea es básicamente esa, ¿no? Considera, ¿qué les parece? ¿Considera útil el material y metodología entregados en este taller? Útil para su negocio, me faltó. Entonces, eso les comento, ¿de acuerdo? Yo no sé si tienen ahorita alguna otra duda técnica con respecto al tema del- de lo que acabamos de tener hoy día. ¿Tienen alguna otra pregunta? Chévere, entonces verán, ahorita voy a lanzar la pregunta, me comentarán si les sirvió, qué les pareció, por favor, todos los que puedan respondan. Como les mencioné al inicio del taller, únanse también a nuestros grupos de Facebook cerrados, no son espacios solamente donde nos interesa subir publicación, ni mucho menos. La Cámara está trabajando para hacer estrategias de comercialización, de profesionalización en línea, queremos apoyarles, sabemos que es un tiempo difícil, es difícil para absolutamente todos y estamos queriendo juntarnos, de acuerdo, apoyarnos, endurecernos. De paso, de una vez les comento, mis queridos emprendedores, ya mismo vendrán, están atentos a las publicaciones. El miércoles yo voy a hacer un pequeño foro. Es un foro donde necesito levantar sus problemas. O sea, es difícil sistematizar todas sus respuestas e inquietudes respecto a lo que me van escribiendo mientras vamos trabajando. Como pueden ver, hay muchísimo material y es como difícil, ¿de acuerdo? Pero hicimos una base como de 12 preguntas donde les hablamos a los microempresarios qué problemas han tenido durante esta época, cuáles son sus mayores preocupaciones de cara al futuro una vez que termine la crisis sanitaria, porque claro, se viene un momento económico complicado, entonces necesitamos levantar sus opiniones, necesitamos levantar esa información para nosotros saber cómo nos activamos como Cámara, como el gremio más importante del país, qué tipo de acciones hacemos hacia las autoridades públicas y a su vez, pues, qué cuestiones nosotros también implantamos, ¿de acuerdo? Entonces, ya estén atentos, por favor, miren las redes sociales de la Cámara el miércoles a las 10 de la mañana, creo que va a ser, o a las 11 de la mañana, ya verán la publicación. Por favor opinen, por favor díganos qué problemas, qué es lo que más les preocupa. Sí, igual haremos una pequeña presentación de cómo están los indicadores económicos del país actualmente con esta situación y les daremos haciendo preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con respecto al tema de desempleo después de esto? ¿Qué pasa con el tema de deudas? Nos interesa muchísimo, en verdad, escucharles, ¿vale? Entonces, esa es la última cuña que les dejo. En este momento les paso esta. Por favor, les pido que voten. Les habrá salido en este momento. Denme una manito votando y les espero el miércoles. Con todo, muchas gracias por su retroalimentación. Cuenten con ese taller de segmentación que les voy a dar. También hay una metodología específica que se llama el Buyer Persona Business Model, parecido a este, pero pensado en cómo identificar tu consumidor ideal. Entonces, estamos para servirles, sí, chicos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque realmente nos fuimos 40 minutos más largos, gracias por su interacción y cualquier cosa estoy completamente a sus órdenes, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y ya pueden irse saliendo del webinar. Estoy ahorita en 52 votos por si, ¿vale? No más. Vale, familia, muchas gracias por todo su apoyo, sí, cuídense, manténganse en casa, ¿vale? Hablamos pronto. Hasta luego.